Un saludo a todos y aquí estamos nuevamente para contarles las anécdotas acerca del rock y por qué fue que me fue gustando más este ritmo. Bueno, pues estas películas que les voy a mencionar, algunas las vi con mi mamá en el cine de aquella época, como cines como el Carrusel, Jalisco, La Unión, esos que quedaban cerca pues donde yo vivía y algunas como en el cine Continental, Chapultepec. En esta época, esta generación se le considera como rebelde, pero no nada más fue aquí en México, pues en realidad, pues como sabemos, esta música nació en Estados Unidos con el blues. Como vemos, esta generación de esa época empezó a tener su propio estilo, pues ellos querían ya tener su propia forma de expresarse, ya verse como adolescentes. Normalmente de niños pasaban a ser adultos y ahora ya se tenía una idea diferente de vestirse, de hablar y sobre todo de la música, tener su propia música y su propio estilo. Y eso dio margen a que pues fueran criticados porque sobre todo por los adultos y empezaron a tener otra forma de expresarse. Y en México, pues no fue la excepción. En todo el mundo, esta música llegó a cambiar las ideas y en México también. Primero los adultos lo agarraron como un ritmo más de moda, pero los jóvenes no. Y empezaron a surgir grupos mexicanos. Pues como siempre la industria del entretenimiento empezó a ver que podía pues hacer algo comercial y empezaron a hacer, pues como sabemos, los discos, la ropa, y no podía faltar desde esa época, pues las películas. Y aquí en México empezaron a hacer varias películas y sobre todo la forma de esa juventud, cómo era y cómo lo veían los adultos. Los adultos los veían como algo muy agresivo, sobre todo la música de rock la consideraron siempre, siempre, hasta la fecha, aunque no parezca mentira, se la siguen considerando agresiva. Y en esa época empezaron a hacer filmaciones acerca de los problemas de la juventud o a veces las alegrías o, o las metas de ese tiempo. Pues que hay una película que me llamó mucho la atención que se llamaba La Era de la Violencia, cómo los adultos veían a los jóvenes que los consideraban pues delincuentes, ¿sí? Y en esta película pues resaltan sobre todo esa escena entre el choque de generación, entre adultos y jóvenes, pero sobre todo la forma de que los jóvenes cómo se vestían y que empezaron a surgir las chamarras de cuero, el pantalón de mezclilla y la forma de bailar muy diferente a lo que se estaba acostumbrado. Otra de las películas que también llegué a ver se llama Al ritmo de Twist. Ahí, pues esta película me gusta porque hay un pequeño cambio entre la música de rock y un nuevo estilo que se llamaba el twist. Tal vez pues un poquito más rítmico y más para bailar. Y hay otra película que también se llamó Al ritmo de gogo, cómo va cambiando la forma del baile pues cuestiones incluso hasta de la ropa ya se empieza a usar minifalda, pantalón. Y luego vendría otra película que también me llamó mucho la atención, La princesa hippie. En esta película, pues me agrada mucho, me gustó mucho porque en esta película se surgen los cafés cantantes ahí, a los que, en mi caso, pues digamos que pues, en esa época ya estaban los cafés cantantes, pero yo nunca fui a ninguno. Y ahí fue donde vi cómo eran los jóvenes, cómo llegaban, y sobre todo eran lugares no muy grandes, pero las mesas, incluso hasta cómo llegaban a veces a sentarse en forma de loto algunos, que era una forma muy de esa época, que era el movimiento hippie. Entonces, pues aquí lo que en México, pues eran lugares donde se servía café, sándwich,
y cosas así. Y los adultos, algunos adultos lo consideraban como lugares de vicio. Para ellos eran lugares donde se juntaban pues los jóvenes eh, delincuentes, pero en realidad pues era para pasar el rato. Pero pues así era la generación de esa época. Hay una película que también me llamó mucho la atención que se llama Cinco de chocolate y uno de fresa. Esta película pues marca realmente hasta el estilo de música. Ya estamos hablando de la época psicodélica y pues los jóvenes pues en esa época había en las papas sabritas salían unas calcomanías que te las ponías como si trajeras un tatuaje, como lo hacían los hippies pues, de Estados Unidos, que se pintaban, y aquí eran unas calcomanías que salían en las habitas, pues uno se las ponía. Ya en los setentas, pues fui a algunos cines como la Cineteca, el Cine Robles, igual el Carrusel, Continental y otros cines, allá con algún amigo, incluso más adelante iría con mi novia, que se llamó Mari. En especial en ella había tenido otras amigas, otras así, pero en ella porque sí teníamos las mismas ideas, los mismos gustos. Ahí no había problema de que, ay, ¿por qué te dejas el pelo largo? ¿Por qué te vistes de esta manera? Al contrario, ella hasta luego me decía, mira, hay que ponte este pantalón o déjate crecer más el cabello y viceversa. Yo también luego le daba ideas de cómo vestirse. Mira, ponte una playera psicodélica o esto o lo otro, o cosas que salían de ropa de esa época. De las primeras películas que empecé a ver en los 70, la verdadera vocación de Magdalena con Angélica María, y ahí lo que interesante sale la revolución de Emiliano Zapata, y a otra que también para mi punto de vista es interesante porque en ese salen los grupos que pues por desgracia no hay videos, pero ahí se pueden ver grupos como El Ritual, Bandido, Peace and Love. La película era Bikinis y Rock. Lo interesante de esta película era que salía en los grupos que les digo, y los que participaron eran Verónica Castro y el Loco Valdés. Ese Loco Valdés siempre tenía unos pasos a pesar de su edad, muy buenos me parecía. Pero sobre todo el tipo de baile, pues ahí en la época hippie, cómo se bailaban los jóvenes ya de esta generación. Recuerdo, por ejemplo, en la Cineteca que fui a ver la película, la canción sigue siendo la misma de Led Zeppelin. Y otra que causó un furor fue la de los Ramones, incluso nada más duró, si no mal recuerdo, 2 días porque pues la gente iba tan emocionada con la película que llegaba a los del cine les parecía que pues era muy violenta la gente, pero pues en realidad la película, la forma de ser de la película pues era así. Otra película que también llegué a ver con mis amigos fue la de los Rolling Stones, Lady and Gentleman, y más tarde Monterey Pop Festival. Pero ya después con mi novia, con Mari, ya empecé a ver películas como Woodstock, y lo interesante de esta película que fui a ver en el cine, cuando salimos, algunos decían, ahí está Carlos Mata, ahí está Armando Nava, y yo decía, bueno, pues es interesante porque pues como no había forma de haber asistido a esos conciertos o haber eh, ver ese tipo de grupos, hasta ellos también como grupos iban a verlos, que pues aquí nunca iban a llegar, algunos sí llegaron a venir, pero muchos no, y era lo interesante ver esos grupos, por lo menos en película. La de los Who, la de Tommy y la de Cuadrofenia. Eso fue con una compañera que yo iba en la secundaria.
estábamos platicando pues, precisamente de rock y en una de esas, pues le comenté y dice, ahorita están pasando en el cinema Miscuac la, la película de Tommy y ahí la fuimos a ver. Y pues, cabe aclarar que yo iba en la secundaria en la noche, pues ya éramos más grandes y pues ya nos llamaba más la música de rock. Otra de las películas que recuerdo mucho es la de Heavy Metal. Esta era una película de animación y sobre todo el fondo musical de los grupos que participaron, entre ellos Blue Oyster Cult, Grand Funk, Black Sabbath, Stevie Nicks y Sammy Hagar. Eran los que pues podríamos decir que yo ya los había escuchado, pero las otras bandas no, muchas de las bandas que estaban ahí no las había escuchado y eso fue lo interesante. Ahí empecé a descubrir algo que yo no conocía. Otra de las películas que me pareció interesante, porque el público hasta pedía las canciones, ya sabíamos cuáles eran, pero hagamos de cuenta que lo estábamos viendo en vivo. Fue la de la película de Beneficio a Bangladesh, y yo me acuerdo que todos se pedían esa canción o la otra canción, pero sabíamos cuáles iban a tocar. Otra de las películas que recuerdo mucho es la de Soul to Soul. No sé por qué esa película a mí me gusta, porque creo que regresa a las raíces de, pues digamos, de los afroamericanos que fueron a tocar a África. Y ahí participa Hank and Tina Turner como uno de los principales grupos. También estuvo invitado Santana, aparte otros grupos. En esa época estaban muy fuertes los Beatles, que ya habían tomado todo el mundo, ¿sí? Entonces, en México no fue la excepción, que como les comento ya tenían hasta su horario de programa y también que hubo una respuesta para este grupo en Estados Unidos que se llamaron Los Monkees. Esta era una serie que pasaba los sábados en la noche y pues parece mentira. Yo a veces me mandaban a comprar algo a la tienda y cuando salía la calle se veía solitaria. Todos se metían a ver el programa de los Monkees, porque aquí como que les gustó mucho a la juventud de esa época. Entonces, llegó un momento en que todos veían ese programa y cuando terminaba, pues todos salían y armaban un escándalo. En el caso de donde yo vivía, todos terminaba, los Monkees y salían y todos querían parecerse a los Monkees. Había algo muy, gracioso que a todos nos parecía la forma de cuando empezaba el programa que se llamaba el tema de los Monkees y todos se abrazaban y caminaban como una especie como como caminan los monos, ¿sí? Y así lo intentaban ellos hacer el paso y pues todos nos juntábamos y nos abrazábamos y entonces pues caminábamos así y pues ya empezábamos a cantar las canciones de los Monkees, pero realmente los que llevaban la batuta pues eran los Beatles. Aquí hubo varias películas de ellos que por su fortuna las pasaron en México, como la de La noche de un día difícil, Hell y Let It Be, pero la que hay que destacar es la de Submarino Amarillo, porque también fue una serie que la pasaban, eso sí no recuerdo bien, pero la pasaban en la semana y a mediodía, como aquello de las 3 4 de la tarde, y también era muy vista, o sea, por los jóvenes de esa época que nos gustaba esta música. En especial, a mí me gustaban más los Monkees, pero en realidad, pues los Monkees eran unos actores que los hacían como músicos, pero no llegaron a tener tanto éxito porque con el tiempo pues se fueron dando cuenta de que eran actores y pues ya fueron perdiendo cierta fuerza, pero sí tuvieron muchos fans y sacaron varios discos. Y los Beatles pues continuaron
su proyecto, porque ellos sí eran músicos, y esa es una de las cosas que hay que destacar. Y a las películas, pues que aquí vimos, nos dieron otra proyección hasta la forma de vestir y de actuar. Hay una cosa que recuerdo de una tienda que se llamaba Ecali, que creo que todavía tiene algunas sucursales, ya a finales de los 60, frente al monumento, frente a la Torre Latinoamericana, donde había un dibujo de donde aparecían los Beatles. Pues ese era, pues nos causaba mucha admiración ver ese mural. Como actores, John Lennon participó en una película que se llamó Cómo gané la guerra, y Ringo Starr empezó a tratar de hacer un proyecto, pero a él le gustaba la actuación y grabó la del Cavernícola. Suscríbanse y bueno, pues espero que esto les haya gustado, y si quieren seguir, pues den like y aquí estamos. Bueno, pues nos vemos próximamente y recuerden, como dijera Rainbow, love living rock and roll.